Saludos, soy Giovanni, soy desarrollador de .NET. En Blazor he trabajado ya casi 5 años. Mm, Vengo con este video a explicar una parte que es lo del ciclo de vida de los componentes. Los componentes que normalmente son la fase principal, la materia prima principal de nuestros proyectos en lo que refiere a la interfaz del usuario. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo funciona cada uno de los eventos que determinan el ciclo de vida de un componente. Y aquí vamos a ver tres métodos que son los que nos van a permitir eso. Aparte de eso, voy a tocar otros temitas de cosas que van surgiendo y cosas que pueden llegar a pasar. Bueno, para eso entonces estoy cogiendo un proyecto. Este es un proyecto WebAssembly. ¿Por qué lo uso el WebAssembly en este caso? Porque pues es más adecuado cuando va a hacer demostraciones de lo que refiere a la parte del desarrollo web, o sea, del front. Para eso vamos a coger este formulario, que es este componente, que es el componente counter, en el cual nosotros tenemos aquí el contador. Lo vamos cargando y como podemos ver, este contador pues presenta unas características interactivas, en el cual se va haciendo un clip y él va cargando incrementando un incremento de 1 en 1. Como pueden ver, el contador se carga automáticamente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de algo interesante. Entonces, cuando hacemos clic, observen que el contador, yo le estoy haciendo clic y el contador se demora un poquitico en arrancar. Entonces, ¿eso es por qué? Porque resulta que en este momento está trabajando con la parte interactiva del WebAssembly, que es lo que determina este renderizado, esta instrucción que estamos viendo aquí, este render mode interactive web assembly, que es lo que hace que él lo cargue inmediatamente, pero toda la opción de la lógica del proceso se está demorando. O sea, lo puede mostrar inicialmente rápido, pero toda la lógica de lo que refiere al back, a su back que tiene, él se demora para iniciar los eventos. Por eso es que cuando uno llega y lo carga, ¿cierto?, digamos así, vamos a cargarlo así, hagamos el ejercicio de nuevo, lo vamos cargando, correcto. Cuando llega y entra acá, él no entra inmediatamente, yo estoy haciéndole clic repetitivamente y él no lo está cargando. Solo cuando ya después de un paso en tiempo, él ya lo viene a cargar. Esto es porque como les digo, él primero dibuja y después carga la lógica de lo que va a hacer con cada botón. Esto, ¿cómo lo podemos evitar? Es con una simple instrucción. Lo que hacemos es decirle al componente que va a usar una instrucción particular, es la cual se denomina interactive web assembly render model, correcto. Esto lo ponemos en falso y aquí le decimos que new. Esta instrucción, ¿qué es lo que hace? Hace lo contrario que hace el render mode interactive web assembly. O sea, activa la opción de web assembly, por lo cual el anterior lo que hace es mantener activada la opción de web assembly. Aquí la desactiva. Entonces, en este caso, el evento se va a demorar un poquitico más en cargar, pero
la interacción con los botones sí va a ser mucho más inmediata. Vamos a ver este ejemplo. Entonces miren con lo que pasa en el momento en que yo doy aquí el click en counter. Se demora, y es porque él está cargando todo el renderizado y el coso, pero resulta que si yo empiezo el click sí me lo hace inmediatamente. Eso es el efecto del modo interactivo que es lo que hace, como lo está usando como en modo servidor. Es como si no estuviera usando el WebAssembly, si no estuviera trabajando en modo servidor, donde él termina de cargar completamente el componente desde el servidor, y cuando ya lo tiene cargado, entonces ahí sí interactúa. Esto es para que vean la diferencia entre uno y otro en lo que refiere a la parte del WebAssembly, ¿correcto? Entonces, si tenemos estos conceptos bien claros, nos damos cuenta de que cuando se inicia la carga en el modo servidor, yo cargo primero todo el componente, y cuando ya se carga completamente el componente, ahí sí se muestra. En cambio, en WebAssembly, él carga primero toda la parte de la interfase y su lógica la carga posteriormente. Esa es la razón por la cual en WebAssembly es mucho más rápido al momento de mostrar los componentes, pero pues entonces se demora un poquitico más en la parte de la lógica que tienen ingresada. Bueno, ahora vamos a ver diferentes ejemplos de lo que es el ciclo de vida de un componente. Para esto vamos a estudiar tres métodos. El primer método que vamos a estudiar se llama Protected Void entonces Protected me faltó aquí algo, Override Void on Initialized, correcto. Y vamos a usar el otro, que sería similar, pero entonces sería el on Initialized Assign. Y recordemos que este método es asíncrono, entonces le decimos el assign aquí con el tags. Aquí decimos away para invocar el padre. Correcto. Entonces vamos a mirar en qué momento se cargan cada uno de estos componentes. Y sobre todo vamos a ver en qué current está cargándose. Entonces vamos a decirle que es el on Initialized cuando el current count, a ver qué valor tiene. Eso es en la parte de este. Ahora vamos a mirar el otro, que es el on Initialized Assign. Entonces el propósito es que miremos en qué momento se carga cada uno y cuántas veces se carga. Hacemos la ejecución y vamos a mirar en este caso en qué momento se realiza la carga de este evento. Antes de inicializar, vamos a decir que este método lo que hace es ejecutarse al momento de crear el componente. Solo se ejecuta una vez y es al momento de crear el componente. No importa que después lo rendericemos por
le mandemos alguna instrucción que fuerce el renderizado, él solo lo carga una vez. Entonces, para ver esta situación, vamos a mirar entonces la consola, y como pueden ver, la consola indica que él ya se renderizó y cuando el call counter es 0. Si yo en este momento le hago clic aquí, él no se va a volver a ejecutar porque no se está ejecutando en ningún momento que ocurre algún cambio en el componente. El componente se mantiene con los datos que él carga inicialmente en el Only Sites y no adquiere ninguna modificación. Por esto ese espacio se usa mucho para cuando estamos inicializando variables. Un ejemplo muy claro, por ejemplo aquí en un código real, es que yo utilizo aquí el Only Sites para cargar los datos de una tabla en un componente que muestra una grilla. Entonces yo lo cargo aquí y no lo vuelvo a cargar más, solo cuando se recarga. Entonces en este caso es cuando se realiza el cargue del componente al momento de que se inicia. Esto entonces esto es por este lado. Vamos entonces a hacer un ejercicio para verificar nuestro segundo parámetro. Vale la pena destacar de que este onInitializeIt pues cumple con las funciones de si se llama de manera sincrónica o si se llama de manera sincrónica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Recuerden que los métodos asincrónicos son los que se ejecutan mientras puede estarse imprimiendo y él va cargándolo. Eso se verifica pues cuando ya se está haciendo, por ejemplo, un cargue de datos, como nosotros podemos ver en esta otra parte, en el otro evento. En este caso entonces vamos a mirar por ejemplo el otro componente que es el weather, el cual utilizamos aquí. Por ejemplo, este está en otro componente, en otra aplicación definida, porque recuerda que como esta es una aplicación WebAssembly, este es el componente Blazor Server y este sería el componente Blazor del cliente. Como este es un componente Blazor Server, entonces vamos a indicarle aquí que con este atributo que realice el renderizado primero mientras van llegando los datos. Entonces esto es muy útil. ¿Por qué? Porque resulta que aquí es donde se ve la mayor utilidad de este tipo de evento, que él llega y empieza el cargue de los datos, pero vamos a ver cómo se realiza la espera mientras el dato está cargando. Como pueden observar, eso tiene aquí un delay 500, que es lo que va a simular el proceso mientras la información llega al servidor. Es la manera más clara de poder demostrar que esto está sucediendo. Aquí por ejemplo tenemos estos, aquí tenemos un leading, que es lo que nos indica que se está cargando en un determinado momento y va mostrando, como quien dice, algo previamente para después sí mostrar los datos de lo que se va a cargar. Si esto fuera una cantidad de datos mayor, pues en un cargue de un servidor, porque se está leyendo datos de una base de datos, pues esto tendría una demora mayor y eso es lo que nos permitía pues mostrar alguna imagen de proceso, alguna imagen circular que nos permita darle a indicar al usuario que estamos procesando algo por debajo. Vamos a hacer otro ejercicio, que en este caso continuamos con el componente counter, y para eso lo que vamos a hacer es crear un componente adicional para mirar otro método que se llama onParameterSet.
Entonces para esto vamos a crear aquí, por ejemplo, una carpeta donde vamos a definir un componente. Entonces trabajamos esta carpeta y aquí en esta carpeta componentes vamos a crear un componente Razor. Este componente Razor lo vamos a llamar counter compon. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este componente? Vamos a cargar solo la parte que tiene el incremento, o sea, solo la parte que va a mostrar esto, porque es lo que vamos a recibir como un parámetro. Entonces vamos aquí, lo cargamos de esta manera, ¿cierto? Y este parámetro nosotros se lo vamos a enviar como un parámetro. Correcto. Entonces vamos a decirle que vamos a enviarle este parámetro. Recuerden que los parámetros tienen que ser declarados públicos y tienen que ser de tipo, o sea, tienen que ser un atributo eh, con su get y su set. Correcto. Entonces esto es lo que va a mostrar es que el parámetro que estamos recibiendo lo va a dibujar aquí. Cogemos entonces reemplazamos esto por el componente que creamos. Para evitarlo, entonces por ahora lo voy a dejar así para con toda la ruta, pero pues sabemos que esto lo podemos poner arriba como un componente a ser referenciado en la parte superior. Enviamos entonces el parámetro que es el counter current counting y ya con esto entonces lo que estamos haciendo es recibir el parámetro y enviarlo a un componente aparte. Verificamos su funcionalidad. Como les digo, él se demora en cargar un poquitico porque mientras está descargando el servidor, aquí ya vemos que está cargado el componente y está haciendo la misma funcionalidad de antes. Pero ¿qué es lo que queremos ver con esto? Ya el componente lo recibió y recibió el parámetro. Pues ya estamos seguros de que está funcionando. Vamos a usar entonces el otro método. Entonces estamos hablando de este componente. ¿Correcto? Vamos a ponerlo inclusive en los dos métodos, como hicimos en el anterior.
correcto, y vamos a hacer el mismo ejercicio de cuando se carga. Para que veamos las diferencias en qué momento se carga cada uno de los componentes. Ejecutamos. Entonces, cuando ya tenemos cargado el componente, realizamos el cargue y podemos entrar a verificar qué pasó a nivel de la consola. Estamos viendo que él cargó el onInitializeSense y el onParameter cuando estaba en cero, pero resulta que cuando hacemos clic, miren que solo se ejecuta el onParameterSet. No importa cuántas veces, siempre se va a ejecutar. Entonces, en este momento, cuando tenemos una actualización de un campo que nosotros estamos recibiendo como parámetro y queremos ejecutar alguna opción, alguna operación especial, entonces para eso utilizamos este parámetro. Ese es un método que se inicializa, pero no reescribe todo el código. Entonces evita sobrecargas, que usted tenga, por ejemplo, que recargar de nuevo datos que ya tiene cargados, pero que solo necesitan una ligera modificación y hacer alguna operación. Entonces, para eso es que es útil este onParameterSet. Una vez ya tenemos esto definido, vamos a mirar el tercer método. Aprovechando esta situación, quería comentarles algo que me pareció muy interesante que viene en estas versiones de .NET. Yo estoy usando aquí el .NET 2022, que es que yo puedo ejecutar la aplicación y una vez ya se realiza el cargue, entonces yo puedo empezar a ver que se está ejecutando de esta manera. Entonces aquí él está haciendo esto, o sea, está haciendo las cosas tal como la veníamos haciendo, pero resulta que si yo llego y me voy aquí y hago una modificación, digo que esto va a ser, va a imprimirle una cadena más que va a decir valor y utilizo esta opción de aquí que se llama recarga activa. Él lo que hace es compilar y aplicarlo a lo que estamos trabajando. Entonces, si miramos aquí, esto empieza a hacer la parte del cargue, por eso es que se para un momentico. Y cuando ya termina, entonces ya aplica el cambio que he hecho. Y miren que hizo el cambio, pero no cambió los valores de las variables. El valor seguía siendo 2, aunque el cambio lo hice cuando ya se había arrancado el componente. Esto pues es muy útil cuando uno va a hacer depuraciones y las quiere hacer en caliente, digámoslo así. Entonces ya él continúa con el proceso desde el cambio que ya se hizo. Eso es algo que me parece bastante importante porque nos lleva a que podamos hacer ciertos cambios menores que nos permitan trabajar y sin necesidad de volver a compilar. Bueno, pasemos entonces al tercer método que determina también el ciclo de vida de un componente. Entonces el tercer método que nosotros vamos a estudiar sería este. Protected, Override. Y aquí tenemos el otro método que es
onAfter render, el cual tiene inclusive una variable que involucra si ya se ha renderizado previamente o no se ha renderizado. Podemos entonces mirar en el ciclo de vida cuando se ejecuta para determinar cuando se hace, en qué orden se ejecutan cada uno de los métodos. Hagámoslo de nuevo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Quitémosle este valor para determinar en qué momento se ejecuta este renderizado. Y vamos a determinarlo también con la condición que tiene aquí. Aquí decimos que sí, first render, entonces vamos a ejecutarlo aquí. Lo grabamos. Y entonces vamos a con esto verificar en qué orden se van ejecutando esos métodos y bajo qué eventos vuelve y se ejecuta. Esto sería entonces también útil porque resulta que es cuando ya termina de pintar todos los componentes, entonces que él se va cargando. Y si es la primera vez, pues hace ciertas inicializaciones que necesitemos. Vamos a mirar entonces aquí el cargue del componente. Recuerden que estamos trabajando sobre el componente count, no estamos trabajando sobre el componente counter hijo, el que muestra el contador. Entonces vamos cargando. Como pueden observar entonces, se carga primero el initializate y después de que se cargue el initializate, se carga el onParameter. Y cuando se carga el onParameter, ahí sí se carga después el render 0 con render fit 0. O sea, todos se van ejecutando. Pero miren lo que pasa cuando ya uso yo el clip. Aquí ya cambia la situación. Ya entonces, el onParameter set se ejecuta primero y después se ejecuta el after render 1, ¿cierto? Pero no se ejecuta el render fits, el fits render. ¿Por qué? Porque ese solo se ejecuta en el momento en que se está inicializando el componente la primera vez. Ya las siguientes veces ya solo ejecuta pues de esa manera uno puede tener un control de que si se está pintando inicialmente hacer una inicialización formal de algún componente, alguna variable, ¿cierto? Entonces aquí estamos observando toda la secuencia de ejecución de los tres eventos, los tres métodos, eh, diferenciados pues entre el modo asincrónico y el modo sincrónico de cada uno de los métodos del que determinan el ciclo de vida de un componente.
Entonces, como les decía, lo importante del First Render es que nos puede ayudar a hacer ciertas inicializaciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo en el cual yo utilizo en uno de mis componentes, este es un componente donde yo cargo unos inventarios y yo tengo, por ejemplo, eh, que yo defino en una lista eh, los valores que se van a cargar. Entonces yo hago una inicialización de una variable y lo hago acá. ¿Por qué no lo hago acá arriba? Porque resulta que hay un determinado momento en que yo hago el cargue y esto ya no lo necesito volver a cargar, que son los tipos de documento, sino solo definir cuál es el tipo que va a ser resaltado, ¿cierto? Aquí yo cargo, por ejemplo, los tipos de documento y después hago aquí la selección del que va a ser predeterminado inicialmente, cuando recién se pinta primero. Digámoslo así, yo tengo una lista y entonces quiero decir cuál es el que va a estar señalado por defecto. Entonces, aquí cargo la lista y aquí le digo, mire, el valor que va a ser por defecto es este, ¿cierto? Y es un tipo que este tipo viene cargado de alguna variable por allá en otro componente, pero ya lo tenemos predefinido. Entonces, como ya lo tenemos predefinido, pues con este cargue lo selecciono en esta lista. Esto es un método que yo uso para hacer un lead box, un draw leads, y así queda seleccionado. Bueno, entonces ya con esto estamos estudiando los tres métodos que se usan para el renderizado. Bueno, para terminar hay algo que les tengo que comentar que me sucedió en estos días, que es cómo nosotros determinamos en el ciclo de vida de componente cuánto tiempo él va a estar disponible en el navegador. ¿Esto por qué sucede? Porque resulta que hay ciertos momentos en que usted está haciendo el cargue, por ejemplo, cuando tenemos aquí en el host, bueno, esto en realidad se usa más que todo aquí en el modo, en el modo server, en la cual nosotros determinamos el tiempo en que el servidor va a estar escuchando si hay una solicitud por el SYNAT R. Me pasó que si se demoraba más de 5 minutos o 2 minutos, no me acuerdo ahorita, resulta que él empezaba a decirle, bueno, no hay nada, entonces se bloqueaba. Y yo decía, pero ¿por qué? Pues, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es por eso que les quiero mostrar aquí algo. Aquí en el componente principal, como les digo, esta es toda mi aplicación. Entonces yo aquí tengo en el Start Add, recuerden que en mi componente principal es un Windows, es un Netcore 7, pero para esto también se aplica todo esta lógica. No, aquí no es, qué pena. Sí, no, sí, aquí sí es. Es esta parte. Resulta que voy a quitar esto, que esto ya no necesita. O mejor dicho, esto es lo que yo lo tenía cargado antes. Entonces él aquí verificaba si el SYNAT R eh, estaba cargado en un intervalo de 15 segundos, se mantenía vivo por 15 segundos y aquí el tiempo de espera estaba en 30 segundos. Yo había visto inicialmente esto y no le puse mucha atención y resulta que consultando la documentación se me llegó a que para evitar esa desconexión entonces uno adiciona aquí en el server del lado del servidor, en el Blazor del lado del servidor, eh, este parámetro que es una retención del periodo de desconexión. O sea, cuánto tiempo se demora para que el servidor se desconecte completamente del cliente y no espere más. ¿Qué era lo que pasaba? Que en un determinado momento, si una persona estaba trabajando,
y llegaba y se entretenía con alguna otra pestaña, estaba mirando su navegador, todo eso, y duraba más de 5 minutos, como les decía, pues ahí mismo, cuando volvía, trataba de no se mantenía la conexión y pues se desmejoraba. Aquí yo lo aumenté y lo aumenté a 10 minutos y entonces ya las personas podían ponerse a hacer otras tareas y cuando volvían se mantenía la conexión. Esto es muy importante para evitarnos pues que en algún momento mm, nuestros clientes tengan que volver a refrescar, a darle refresh para poder continuar con el trabajo. Porque eso era lo que pasaba, tocaba darle refrescar, entonces él volvía y cargaba todos los componentes y seguía funcionando. Me pareció pues algo muy interesante para mostrarlo aquí, porque inclusive determina también parte del ciclo de vida del, del servidor, ¿correcto? Bueno, recuerden que si llegamos a 500 seguidores en el canal, eh, pasaremos a hacer un en vivo con la migración de mi aplicación de Windows Blazor Server 7 a Blazor Server 10. Espero que se unan al canal y de esa manera me ayuden a crecer. Recuerden que no soy persona que se me las sepa todas. Considero que puedo tener alguna experiencia y eso es lo que estoy básicamente tratando de dar a conocer y compartir un poquitico el conocimiento. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.